Buenos días México, buenas tardes América Latina. Gracias por participar en Scaling Up. Les vamos a invitar a más de 30 webinars confirmados y vamos a llegar a 50, pero podemos llegar a 50 con tu participación. Entonces regístrate a todos los webinars, participa en el Facebook o en el Twitter y haznos las preguntas necesarias. A continuación, Edgar Súper Barroso va a rápido, dar un yo webinar estudié en la Universidad de excelente Guanajuato, que espero lo tuve la suerte disfrutes. Gracias. de poder estudiar música después de una batalla casi campal con mi familia y con mis amigos. Ya se imaginarán, me echaron carrilla que me iba a morir de hambre, que iba a tocar en el centro, en los camiones, que no tiene nada de malo, por cierto, pero bueno, es lo que me decían, ¿no? Pero después, bueno, me fui a estudiar a Barcelona, estudié mi maestría por allá, y ahí empecé a tener más contacto con la tecnología. Y con la tecnología empecé a aprender que podías hacer cosas a gran escala, que iba a ser definitivamente el futuro de todo el planeta y que nunca había estado más cerca de la vida. La verdad es que ahí es cuando entendí la importancia que tenía que supiéramos programar una computadora, o sea, que supiéramos hablarle a una computadora, que supiéramos hacer que la computadora hiciera lo que nosotros queríamos. Y lo más padre es que al principio no fue como para hacer una empresa o para, ya saben, no emprendedora, sino más bien para hacer arte digital. O sea, cómo podías ser expresiva a una computadora. Y eso me ha servido muchísimo en mi vida en el futuro porque pude combinar estas dos cosas, ¿no? La tecnología y las artes que te dan esa parte que tiene más que ver con la belleza y con la sensibilidad y con la técnica también, por supuesto, pero que tiene que ver con las herramientas que manejas. Después me fui a estudiar el doctorado, hice el doctorado, ya pude combinar ahí las dos cosas, hice el doctorado en música y en tecnología, y ahora mismo le estoy transmitiendo desde Suiza, donde vivo desde hace 3 años. Suiza es un país muy interesante, siempre sale muy bien evaluado en innovación, en creatividad, y es un país que no tiene recursos naturales y los que tiene no los explota. Sin embargo, es uno de los países más ricos del mundo y una de las razones es porque se dedica a cuestiones creativas. Es impresionante, pero tiene mucho que ver con la creatividad. Ahora, cuando me preguntan a qué me dedico, pues está cañón contestar, porque la verdad es que me dedico a varias cosas. Primeramente soy compositor, eso creo que siempre tengo muy claro que lo que me mueve en el mundo es escribir música. Pero bueno, también trabajo como académico, trabajo en el Tecnológico de Monterrey ahora, estoy dirigiendo un laboratorio de emprendimiento y transformación. Estoy Tengo mis emprendimientos, tengo desde una empresa de desarrollo de software hasta una empresa que se dedica a transmitir la vida de los demás, a la vida de las personas y poderlas poner en medios transmediales como libros o páginas web o cosas así. También estoy ayudando a instituciones a hacer toda la arquitectura de innovación. Estoy empezando a ser un reclutador de talento porque gracias a ustedes, que son mi comunidad, tengo un montón de contactos talentosos y los estamos colocando en trabajos que se necesitan. Cada vez se necesitan justamente personas más y más creativas, ¿no? Y ahora voy a iniciar mi primer trabajo como conductor de televisión y creador de contenidos con esta serie de televisión que empezamos la próxima semana en Barcelona. Después venimos a Suiza otra vez y vamos a Boston, México y otros lugares, ¿no? Con el buen chango, así es. Entonces, bueno, ahí tuve una conexión con los millennials. Yo cuando crecí, yo soy generación X, la verdad es que sí hubo una conexión con ellos, porque los millennials son mucho más, quieren mucho más libertad, no están queriendo tener un trabajo de 9 a 5 y ese tipo de cosas. Yo tampoco, pero en mi tiempo era súper raro, porque hace 20 años la idea de que simplemente estuvieras en tu casa en calzones y pudieras trabajar desde casa y pudieras hacer tu vida desde ahí era muy, muy raro, ¿no? Pero bueno, ahí conecté muy bien con estas nuevas generaciones, los entiendo muy bien en esta parte de querer vivir de su creatividad, de sus ideas. Pero la pregunta es cómo saber si eres creativo, ¿no? ¿Cómo saber si puedes hackear la vida y vivir de tu creatividad? Yo la verdad es que lo tengo muy claro en el sentido de que primero saber qué tipo de persona eres, ¿no? Ahora está muy de moda ser emprendedor, pero yo quiero hacer un caso tremendo para los freelancers. El mundo se caería a pedazos sin freelancers. Incluso las instituciones más grandes como Swiss Re o Credit Suisse o todos estos bancos gigantescos están llenos de freelanceros, ¿no saben?
Y normalmente en México incluso hay un video ahorita viral en donde un chavo echa carrilla porque es freelancer, ¿no? Pero yo no veo nada de malo en ser freelancer, creo que incluso es una de las industrias que está creciendo más a pesar de tener no tan buena fama. Y los emprendedores, bueno, los emprendedores, para mí la diferencia fundamental es que un emprendedor crea sistemas y un freelancer vive de lo que hace esa persona. Es decir, por ejemplo, yo soy freelancer cuando soy compositor, porque no puedo outsourcear mi creatividad a alguien más. Esa música la tengo que hacer yo, y eso me hace a mí un freelancer, porque eso es un trabajo que solo puedo hacer yo. Y eso está muy bueno, porque entonces puede ser creativo, pero es malo porque no puedes escalarlo. O sea, tú tienes que hacer siempre la chamba, entonces yo tengo una limitación de que puedo hacer 1, 2 o 3 obras al año, pero no puedo hacer más. En cambio, un emprendedor no tiene que hacer la cosa, sino el emprendedor realmente crea sistemas o contrata personas o colabora con otras personas para que eso funcione. Entonces, la diferencia entre un emprendedor y un freelancer es que el emprendedor crea sistemas y el freelancer hace lo que hace con su propio talento. Las dos están increíbles, no le veo nada de malo ser freelancer y creo que tiene un futuro enorme ese tipo de trabajos. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber? Bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que nos despierta la curiosidad. La verdad es que luego le damos como muchas vueltas al asunto, ¿no? Estamos llenos de estas conferencias como casi motivacionales, donde nos dicen que tenemos que encontrar nuestra pasión y nos quitan historias, pero la verdad es que luego es mucho más sencillo, me parece. O sea, por ejemplo, Marie Kondo es una chica que le gustaba mucho ordenar su cuarto, ¿no? Algo tan sencillo, le daba muchísima curiosidad cómo podía ser lo más eficiente, lo más bonito para arreglar su cuarto. Y empezó a hacerse curiosa sobre eso, empezó a leer revistas, empezó a entender sistemas de cómo arreglar su ropa y ahora se dedica a arreglar oficinas, a arreglar las casas de los CEOs más importantes del mundo y hace un negociazo sobre esto, se hizo viral, tiene 2 libros acerca de cómo arreglar tu casa y tu cuarto, ¿no? Entonces, fíjense, algo tan sencillo como que me da curiosidad cómo puede ser más eficiente para arreglar tu cuarto, puede convertirse en una empresa internacional gigantesca, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Lili Martínez y yo, ella es psicóloga, yo soy compositor, pero nos interesa mucho rescatar las ideas de las personas, entonces hicimos una empresa que se dedica a hacer las historias familiares, ¿no? O sea, cómo puedes hacer la historia de tu abuelo, la historia de tu papá, la historia de tu mamá y poderla recopilar en libros, pero que no estén escritos por ellos necesariamente, sino que sean escritos por nosotros. Nosotros entrevistamos a las personas y después hacemos libros, webs y este tipo de cosas. O, por ejemplo, Antena Labs. Antena Labs es una empresa de software que hicimos porque nos desesperaba cada vez que queríamos desarrollar un producto tecnológico que no encontrábamos la combinación perfecta de desarrolladores. Entonces dijimos, bueno, es que este problema que tenemos nosotros lo tiene un montón de gente, entonces nosotros nos pusimos a hacerlo porque esto faltaba en el mercado y aparte era una necesidad nuestra, entonces matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces son cosas como muy sencillas, pero que son importantes. La otra cosa que es importante definir es si eres monocreativo o eres policreativo. Yo tengo muchos amigos compositores que son monocreativos, son buenísimos componiendo, por ejemplo, y lo único que hacen es componer, y es maravilloso, y son buenísimos, y van a hacer una obra, y luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue, y al final van a tener 80,000 obras. Y los otros son policreativos, que son personas que les interesan muchas cosas, y esa es una tendencia que estoy viendo mucho en los jóvenes, ¿no? Que les interesan varios temas y felizmente creo que vamos a empezar a hacer una educación mucho más flexible en la cual puedan perseguir esas cosas. Pero es importante definir quiénes son ustedes, si son monocreativos o si son policreativos. La otra es si son makers, doers o movers, o sea, si son gente que les gusta construir cosas, software, hardware, robots, lo que ustedes gusten, pero que les gusta estar en contacto con las cosas. Otra es que tengan un talento excepcional, por ejemplo, que sean buenísimas para algún deporte o para tocar música, o por ejemplo, para sacar fotos o algo así, que es más bien, yo les digo que es una habilidad. Si tienes una habilidad o un talento específico muy bueno, te puedes dedicar a él, obviamente. O si eres un mover, son las personas que son los típicos emprendedores, ¿no? Que los emprendedores ni hacen, ni mueven, o sea, ni hacen y tampoco pueden, digamos, tienen una habilidad específica, pero pueden conectar cosas y justamente crear estos sistemas de los que hablábamos hace ratito.
Luego, la otra cosa es bien importante. Normalmente se habla de la creatividad como algo muy padre, y sí, no sé qué. Y me acuerdo mucho de una conferencia de este señor que habla de educación y creatividad mucho, que es Sir, y que es la TED Talk más hablada, ¿no? Y está muy buena, pero hay un problemita que siempre se le va, que es que nunca, siempre dice, es que los músicos son bien felices y son a todo dar, las bailarinas, y no sé qué. Sí, pero preguntar a una bailarina cuántas veces se rompió, no sé, las uñas, cuántas veces los músicos salieron llorando, frustradísimos. O sea, como la parte de frustración, la vida del creativo no es una vida fácil, pero al menos tienes la parte padre de decir, bueno, no es fácil, pero es la vida que quise vivir, ¿no? Otra cosa muy curiosa es esta idea de que, ching, ¿cuánto comparto si soy creativo y vivo de mis ideas? ¿Cuánto las comparto y cuánto me las quedo? En mi experiencia, bueno, obviamente esto es una cosa personal, pero en mi experiencia, la verdad es que entre más las compartas, es mejor porque puedes empezar a mejorarla, simplemente ver la reacción de las personas, ¿no? Cuando tú le cuentas una idea a alguien y se le brillan los ojos y tiene ese momento de, órale, qué buena idea, pues te empiezas a validar que dices, wow, esto puede tener potencial. Y al contrario también, ¿no? Si ves que le cuentas una idea a alguien y te dice, órale, pues también te puedes dar una idea. Y por otro lado, si te piratean las ideas, pues yo lo veo como un halago y francamente nunca van a poder hacer la idea igual que tú, porque eh, a ti se te ocurrió, tú eres el que la tienes, y además no es la única idea que se te va a ocurrir en tu vida, se te van a ocurrir 20,000 ideas. Yo no me preocuparía por eso, pero sí es importante saber verbalizar qué eres exactamente. Como les decía, al principio vieron este slide donde soy compositor, soy arquitecto de innovación, o sea, no pongo como, me dedico a todo, soy el milusos, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que no verbalizamos, yo me tardé 10 años en entender que más o menos lo que hago, pero sí es muy importante que lo podamos saber y verbalizar. Entonces, ahí van algunas lecciones aprendidas. Primero, aceptarte como eres, o sea, aceptar que tienes la maldición de la creatividad y que pues ni modo, man, o sea, te pongas las pilas y digas, bueno, pues esto es lo que me toca, y ni modo. La otra, que es súper importante, es que, y es algo que es como un error para mí que pasa mucho, es que se cree que la creatividad es algo como nato, como que viene de la pura inspiración, y pues para nada, ¿eh? O sea, yo que estoy en contacto con mucha gente muy creativa todo el tiempo, músicos o artistas o atletas o lo que sea, la verdad es que todos tienen una cosa en particular, una cosa que ellos llaman disciplina selectiva, que es que sí, pueden ser muy relajados, muy simpáticos, muy tranquilos, pero a la hora de estudiar o a la hora de trabajar o a la hora de practicar, son súper disciplinados. Y creo que eso es un rasgo importantísimo para poder vivir de esto, porque no nada más tienes que ser disciplinado como otras personas en el trabajo, donde les dicen qué es lo que tienen que lograr, sino que tienes que ser disciplinado para saber exactamente qué tienes que aprender, qué ejercicios tienes que hacer, etcétera. La otra es tener tiempo y rituales. O sea, cada vez que vayas a hacer tu actividad creativa, que sí tengas tu espacio y tu tiempo y sobre todo tengas estos rituales. Les platicaba en otro video que, por ejemplo, yo siempre leo media hora antes de empezar a componer. No sé por qué, se me hizo una costumbre, pero es algo que pone a mi cerebro en el modo adecuado para empezar a componer. Y tengo mi espacio que, como pueden ver, es súper bonito, con mucha luz, con buen aire, etcétera, etcétera. La otra, bueno, pues obviamente hay que saber nuestras limitaciones para saber que no lo vamos a hacer solos, sino que tienes que saber dónde empieza tu talento, pero también dónde termina. Y ahí es donde empiezas a conectar con otras personas. Y esto es súper importante, porque si ustedes no se conectan con otros talentos, es muy difícil vivir de lo que haces solo, porque normalmente va a ser muy específico. Así que creen una comunidad y cuídenla. O sea, básicamente tengan amigos, socios y lo que sea que tengan que tener, pero sí conéctense con los demás. No tienen que ser mucho, ni tienen que ser amigueros, ni tienen que ser extrovertidos, ni el típico, soy muy feliz. Eso no, para nada, al contrario, creo que lo que es importante es que tengan su comunidad, que son solidarios y que van a estar con ustedes. Y para que de esa comunidad hay que ser absolutamente honestos. Fíjense que la honestidad es algo que pareciera que no es tan importante en el tema de creatividad, pero la honestidad es súper importante, sobre todo en países latinoamericanos y específicamente en México, donde hay tanta corrupción. Cuando tú
te empiezas a destacar porque es absolutamente impecable. Por ejemplo, en tus precios, en que pagas impuestos, en que facturas, en que pagas lo justo cuando trabajas con alguien más, en que quedas bien con tu trabajo. Todo ese tipo de cosas empiezan a crear una confianza y empiezas a tener una reputación. Tener una reputación cuando te dedicas a lo creativo es súper importante. Y la reputación primero, obviamente viene también de tu trabajo, pero también de cómo eres como persona y qué tan honesto, qué tan buena onda eres. Es muy importante porque eso hace que generes confianza con los demás y puedas trabajar en equipo, ¿no? Esta no me puedo cansar, o sea, no puedo detenerme suficiente para decir qué tan importante es leer. Ya sé que hay internet, ya sé que hay videos, ya sé que hay todo este tipo de medios, pero la verdad es que, no sé, al menos en mi caso, y creo que en todos los cerebros humanos, el 80% de las ideas vienen de la lectura, porque la lectura despierta en tu imaginación, tienes que estar imaginando constantemente, y es distinto a leerlo en internet, es distinto a leerlo en YouTube, etcétera. Así que leer es algo que es súper importante para poder vivir de esto. La otra es obviamente buscar mentores, gente que te ayuda, a la cual le puedes pedir consejos, a la cual le puedes pedir cualquier cosa que le pidas y sobre todo lo que les decía al principio, o sea, que ya tienes que tener las conversaciones con los mentores a esta edad o cuando ya estás un poquito más grande, tiene mucho que ver con filosofía de vida, con cómo, por qué haces lo que haces y ese tipo de cosas, más que con cosas técnicas. Ahora, la otra, y esto pasa mucho, aquí sí me quiero detener un poquito más, porque tenemos que ver la realidad de nuestro trabajo. Muchos creativos pierden piso por los egos o por lo que ustedes quieran y empiezan a ver que todo lo que hacen está increíble y todo lo que hacen todos los demás es una cochinada. No, eso que no les pase. Tenemos que ser realistas de saber que lo que vemos, lo que hacemos, a veces sale bien, a veces no tanto, y que la calidad, siempre tratemos de hacerlo lo mejor posible, pero también saber cuando no nos están saliendo bien las cosas y al mismo tiempo reconocer el talento de otras personas que aunque sea nuestra competencia, pues lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero es muy importante no perder piso, de perder la capacidad de criticar digamos, tu trabajo, ¿no? O sea, tienes que poder criticarte, obviamente de manera constructiva, pero es importante poder ver desde una perspectiva casi objetiva tu trabajo. Ahora, esto es otra cosa. Claro que nos van a dar feedback, ¿no? Nos van a decir cómo hacer las cosas y ser creativo, alguien que se dedica a esto, despierta muchas envidias porque es muy común sí, que la gente le da mucho coraje, la verdad, que puedas estar en calzones trabajando y que trabajes desde donde tú quieras y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a recibir muchas críticas porque estamos haciendo algo que normalmente no todo el mundo hace. Y creo que es importante recibir el feedback, analizarlo, pero también tomar decisiones. O sea, que tú solito digas, bueno, está bien, ya te escuché, pero también voy a tomar esta decisión y eso tiene que ver también con los mentores. Y cómo lidiar con los haters, ¿no? Con esas personas que de veras nada más están criticando y diciendo que hacemos todo mal. Hay gente que se enoja, por ejemplo, porque te dedicas a varias cosas, ¿no? A mí me ha pasado que, es que tú eres compositor, ¿por qué te dedicas a otra cosa? Y digo, bueno, pues porque no es ilegal, o sea, es decir, cada quien se puede dedicar a lo que sea, siempre y cuando haga un trabajo decente, honesto y legal, ¿no? O sea, mientras yo no quiera operar a alguien en un quirófano sin educación, pues ahí sí sería un problema, pero bueno. Yo la verdad es que como lío con los haters es que los ignoro completamente, porque una cosa es oír feedback de personas interesantes y que quieren mejorar, y otras es nada más oír a gente que está enojada con la vida, ¿no? Bueno, una cosa que pasa mucho en México también es que nos están enseñando a emprender de una manera que para mí está al revés. O sea, primero les enseñan cómo hacer el plan de negocios y el marketing y no sé qué tantas historias, para luego darse cuenta que obviamente no va a ser así. A mí me pasa siempre al revés y al principio era por ignorancia, pero después lo hice digamos, mi forma de trabajar. Yo primero hago algo que ya tiene clientes y ya me están pagando. De hecho, ahorita, por ejemplo, tenemos como 3 proyectos que no tenemos logo y no tenemos página web, pero ya están jalando.
Entonces yo me enfocaría mucho más en poder darle un servicio a alguien y que ese alguien pueda ver un valor en lo que haces y que te pague porque está para lo que vas a hacer, a enfocarme tanto en inmediatamente tener un logo y una página web y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no ser emprendedores de páginas web, sino emprendedores que primero tengas el problema de conseguir a los clientes y después ya puedas poner todo lo demás, ¿no? Ahora, también para poder monetizar esta parte de la creatividad, pues hay que hacer cualquier idea, convertirlo en un objeto práctico, hermoso, en el sentido de que sí es artístico o algo así, pero también un producto, un servicio para ti o para los demás. Y aquí también es un poquito más polémica la cosa, porque normalmente, ya saben, ¿no? Lo típico es que te digan, no, es que tienes que hacer cosas que el mercado quiere. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque en ese sentido, y se los explico muy sencillo, yo me dedico a hacer música clásica contemporánea. Bajo ese esquema de hacer lo que el mercado quiere, pues yo tendría que estar haciendo cumbias, ¿no? Entonces, la verdad, no tiene nada de malo las cumbias, pero a mí no me gustan. Entonces, ¿por qué voy a hacer cumbias si a mí no me gustan las cumbias? ¿Por qué voy a hacer algo nada más porque el mercado lo quiere, ¿no? Entonces creo que es importante que los creativos no van nada más por el dinero, no es nada más una cuestión de hacer dinero, es una cuestión de hacer algo en donde nosotros sintamos que estamos aportando al mundo algo que debería de existir. Y creo que esa es la motivación que lleva a alguien a de veras poder vivir de esto, ¿no? Ahora, este es otro temazo. Una de las cosas que veo, que para poder vivir de tu creatividad tienes que entender el juego del valor. O sea, tienes que entender de impuestos, tienes que entender qué es el dinero, qué es una transferencia de valor, qué son los aspectos legales, hay que leer de patentes, hay que leer de regalías, hay que leer de un montón de cosas, ¿no? Obviamente hay que diversificar tus ingresos, o sea, es muy difícil que siendo creativo tengas un solo tipo de ingreso, entonces tienes que básicamente crear varios productos. Entender qué son ingresos activos, qué son ingresos pasivos. Por ejemplo, si a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que te dejan hacer la música de una película. Entonces es una buena chamba, te pagan bien, pero después no sabes si vas a tener trabajo. Entonces, ese dinero, ver cómo hacemos para que sea pasivo, pero que te siga dando más dinero. Entonces, hay que entender de inversión y hay que tener cuáles son los ingresos espontáneos que tienen los pasivos y los activos. Y por favor, hay que reducir los costos fijos al máximo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la lana como para estar pagando oficinas caras, ni mucho menos. Lo que necesitamos para emprender la gente creativa es tiempo, a veces ni siquiera una computadora, a veces sí, pero necesitamos tiempo, calma, paz y a veces lo que menos tenemos, ¿no? Tenemos también, para poder vivir de lo creativo, tenemos que entender qué significa cuando un fondo de retiro, qué es un afore, qué son los ahorros, qué es un seguro de salud, qué es un seguro de muerte. Son cosas que nunca pensamos, porque, no sé, es raro, porque yo ahora tengo 39 años y empiezo a pensar en estas cosas, porque digo, wow, o sea, ¿qué va a pasar si no tengo un fondo de retiro cuando esté viejito? ¿Qué va a pasar cuando me empiece a enfermar? Ese tipo de cosas. O sea, no estoy tan viejito, pues, pero creo que es importante que sí podamos empezar a pensar en eso. Y les voy a decir por qué. Porque si no pensamos en estas cosas, no podemos establecer el precio de nuestro trabajo. Es muy sencillo. Si no entiendes cuánto dinero necesitas para vivir una vida decente, no vas a poder saber cuánto cobrar por tu trabajo, ni cuánto dinero necesitas para vivir bien, para ti, para tu familia, para tus hijos. Y eso es algo súper importante, porque luego la gente creativa no sabe cuánto cobrar, y eso es un problema, porque siempre les acaban pagando muy poquito, la verdad. Ahora, la creatividad se trata de manejar la vida, obviamente, eso es lo que les digo, no nada más es ganar dinero o no, es una forma de vida en la cual tú puedas estar orgulloso de lo que haces, ¿no? Es nada más, lo que es muy importante para mí es comunicarles que lo más importante es que con estos tips que les di, no quedarse en el sofá, salir allá afuera a que las cosas pasen, también estén tranquilos, sin freelancers el mundo se caería a pedazos. En serio, lo más que veo cómo funcionan las compañías, incluso las compañías grandes, veo que sin los freelancers se caerían a pedazos. Y por último, pues nada más decirles que tomen sus ideas en serio, o sea, lo más en serio posible, porque una cosa es tener una idea y no hacer nada al respecto, y otra cosa es tomarte tus ideas como tu trabajo, como tu vida, como el legado que vas a dejar.
y sobre todo tu aportación al mundo, ¿no? O sea, lo que está padre de ser creativo es que tú puedes tomar algo que puedes crear tú y puedes ponerlo en este planeta. Y eso es lo que nos mueve a los creativos. No es el dinero, obviamente. El dinero es una parte que se necesita porque justamente necesitas más tiempo para crear. Pero el dinero para nosotros es un recurso para poder sentarnos en nuestro escritorio para crear. Y eso que creamos es nuestra aportación al mundo. Entonces, un creativo vive de sus ideas, para sus ideas y por sus ideas. Eso es lo más importante para nosotros que podamos hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, pues muchas gracias, esa es la presentación y ahorita le quisiera abrirlo para preguntas, ya sea por audio o por el chat. Yo preferiría por el chat, quizá porque es más fácil poder contestar y para que no hablemos todos al mismo tiempo. ¿Cómo ven? ¿Quién se anima a preguntar algo? Déjenme ya poner mi cosa esta. Ahora sí, buenísimo. Yo tengo una duda, échale, Lucía. Gracias, Fátima. ¿Felicidades de qué? Felicidades de tenerlos a ustedes aquí. Aunque bueno, con todo este rollo técnico, ahí pasaron algunas cosas, pero no. Felicidades a ustedes por ser quienes son. Dime, Lucía, ¿de qué duda tienes? Una duda, bueno, a mí me sucede que a ciertas horas del día es cuando me siento más creativa. Sí, sin duda. Cada persona tiene su horario creativo. De hecho, hay una explicación antropológica que no estoy seguro si es real o no, pero al menos hay algunos antropólogos que lo creen. Hay personas que son más creativas en las noches, por ejemplo, y hay otras que somos más creativos en la mañana. Yo, de hecho, estoy medio chistoso porque mi momento creativo es entre las 10 y la 1 de la tarde. O sea, yo soy persona de mañana, muy normal, pero es muy problemático porque es la hora del trabajo. Entonces, normalmente cuando estoy en México, en el horario, es horrible porque entre las 10 y la 1, que es cuando tengo más claridad mental, estoy en la oficina o trabajando en alguna cosa que no necesariamente es creativa. En cambio, cuando estoy en Europa está increíble porque mis mañanas están libres y ya empiezo a trabajar en esto por las tardes. Entonces, por ejemplo, esto está increíble porque tengo por lo menos ese bloque enorme de 10 a 1, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que sepas cuáles son tus horarios y los manejes muy bien. Y las personas que son creativas en la noche, se supone, al menos eso dicen, que es porque necesitábamos a personas que se quedaran a cuidarnos en la noche. Entonces, cuando vivíamos digamos, hace miles de años, donde todavía vivíamos en la selva y eso, necesitábamos personas que se quedaran en la noche despiertas por si venía un animal o alguna cosa, nos avisaran. Entonces dicen que eso se quedó, entonces por eso algunas personas funcionan mejor en la tarde o en la noche y otras personas funcionan mucho mejor en la mañana, entonces así podían vigilarse más entre sí. Pero cada persona va a ser distinta y bueno. A ver, Fátima, me encanta que retomes el tema de la co-creación. Estuve contigo en Semilla, soy de Nomad Lab. Ah, encantado. ¿Qué onda, Fátima? Ya sé quién eres. Y ahora mismo estoy dándole clases a chavos de la uni. Ayer les pedí que estuvieran al pendiente de esta charla y les comentaba sobre la importancia de la colaboración, de que tomaran en serio sus ideas. Fíjate que esa es otra cosa. O sea, normalmente la gente creativa, la gente que vive de esto, o sea, si tú analizas las ideas de las que viven las personas son ideas que pudieron ser pésimas, pésimas. Sin embargo, ellas las hicieron funcionar. Y yo me acuerdo, hay un chico que se llama George Zanekis que está en California y él estudió college cuando yo estaba haciendo el doctorado y tuve varias conversaciones con él. Y él, por ejemplo, un día me dijo, es que tengo una idea de hacer una instalación donde, por ejemplo, en un árbol pongas audífonos, ¿no? Y la gente pueda pasar y oír música de todo tipo y que vaya explorando todos los audífonos del árbol. Entonces, bueno, pues fue una idea que dije, está buena, está bonita, y seguimos comiendo, ¿no? Pero el chavo lo hizo, ¿sabes? O sea, tomó en serio su idea y la hizo. ¿Y a qué crees que se dedica ahora? Se dedica a hacer instalaciones urbanas por todo el mundo. Entonces,
Eso es la parte de cómo vivir de tus ideas, cómo vivir de tu creatividad. Lo tienes que tomar en serio. Claro, el chico tuvo que ir y aprender cómo hacer, o comprar muchos iPods y conseguir el dinero para comprar varios iPods o mandar la señal por Bluetooth y conseguir, no sé, 20 audífonos y colgarlos en un árbol y que le dieran permiso ponerlo en la vía pública. O sea, todo ese trabajo para mí significa tomarse en serio tus ideas. Ahora, la idea puede ser muy boba, pero al final puede ir transformándose. Es igual que Marie Kondo. A mí Marie Kondo, cuando vi a qué se dedicaba, me pareció espectacular. Porque claro, es una cosa de decir, híjole, a mí me gusta arreglar mi cuarto, ¿no? Más sencillo que eso no se puede ser una idea pésima. Imagínate que yo llegara a un Startup Weekend y les dijera, yo lo que quiero es poner una empresa que me dedique a arreglarle las oficinas a las personas. Pues no van a decir que estoy loco, por supuesto. Pero a Marie Kondo le dio igual, o sea, le valió madre. Y lo hizo, tomó en serio su trabajo, se puso a estudiar, se puso a practicar, justificó por qué esta manera es mejor que la otra, etcétera, y tuvo su propia filosofía y vive de eso, y no vive de eso mal, o sea, de hecho viaja por todo el mundo, etcétera. A ver, Jesús, tengo un problema. No tengas problemas, Jesús. La creatividad a mí me llega en la madrugada, pero en las mañanas debo levantarme temprano. Bueno, ese sí es un problema. Yo lo más importante para mí es que sí duermas. O sea, la creatividad también es muy importante el sueño. Así que si te llega en la madrugada, digamos, no sé a qué hora te llegará, pero imagínate que te llega a las 2 de la mañana. Entonces, no, pues búscate otro, o sea, no te levantes temprano, digo, si puedes. Si no puedes, trata de dormirte mucho más temprano, o sea, trata de dormirte a las 10, por ahí, dormir 4 horas, despertar un poco, trabajar un rato y luego volverte a dormir. El chiste es que sí duermas, lo ideal es que duermas 8 horas seguidas, pero bueno, si la inspiración te llega a las 2. Esa es una opción. Pero la otra opción es que te acostumbres a no estar inspirado a las 2. Lo bueno del cerebro humano es que es muy adaptable. Entonces, si tú empiezas a decirle a tu cerebro y empiezas a hacer estos rituales, puedes formar un hábito de decir, ok, yo, por ejemplo, a las 10 de la mañana me tomo un café y empiezo a leer. Mi cerebro ya casi me lo pide, ¿eh? O sea, a las 10 de la mañana dice, oye, mi café y mi lectura, porque necesito leer para después de mi café, ya cuando la cafeína está corriendo por mis venas, entonces me siento a componer por 2 o 3 horas muy a gusto y estoy a todo dar. Entonces, también te puedes acostumbrar. Así que yo no dejaría que simplemente seas como seas, porque eso sí te va a causar problemas físicos, o sea, fisiológicos que no queremos, y sociales, ¿no? Porque no vas a poder trabajar en un trabajo normal, digamos, en los horarios tradicionales. Así que hay que cambiar los hábitos ahí a lo mejor. A ver, yo he dominado esa parte. Es como hacer ejercicio. Exactamente, totalmente, ¿eh? Esto es de crear invitaciones. Los músculos van agarrando rutina hacia el ejercicio creativo, aunque sí hay horas donde tu ambiente está tan que crea más fácil, rápido. ¿Saben? Las musas, tan ad hoc. Sí, es verdad. O sea, la verdad es que sí es como un músculo, ¿eh? La creatividad sí es como un músculo. Entonces, entre más la ejercitamos, pues obviamente es más fácil entrar en ese modo en el que estén tranquilos. Miren, por ejemplo, digo, esto no tenía planeado, pero por ejemplo, yo como tengo una sensibilidad auditiva más o menos particular, para crear necesito muchas veces taparme los oídos, ¿no? Así como los creativos visuales necesitan cerrar los ojos, ¿no? Para imaginar cosas, yo necesito taparme los oídos para oír. Es medio irónico, ¿no? Pero es algo que yo hago y que me estoy acostumbrado. Tengo mil mañas. Compongo con el tablet, luego compongo en papel, ahí tengo mi papelote de este tamaño. Entonces trato de estimular también mucho esa parte, pero sí es un músculo. Definitivamente, eso es algo que la creatividad es una parte que tiene que ver mucho con la práctica. Fátima, claro que de pronto todos somos buenos para algo. Y si explotas ese potencial que tienes para hacer las cosas, seguro vas a triunfar. Sí, sí. Y la otra es que a lo mejor no, o sea, no importa, porque no creo que la creatividad tenga que ver con el triunfo tradicional. El triunfo del creativo es poder vivir la vida que quiere vivir, es la libertad,
es esta parte de la que habla Séneca, esa parte más clásica, diría yo, del sentido de poder proponer y de poder contribuir en algo al mundo, algo que tú pudiste crear, ya sea tú solo o con los demás. Pero es muy importante para mí que la gente tenga libertad. Y eso es algo que los millennials están pidiendo y en lo que coincido mucho con ellos, ¿no? Muchas gracias a ti, Jesús, por la pregunta. Romy Estrada. Hola, Edgar. Romy de Perú. Ah, Perú. Qué maravilla, Perú. Nunca he ido a Perú. Tengo que ir a Perú. ¿Cómo hacer para crear una red de colaboración y motivar a otros a participar de ideas innovadoras? Lo que sucede mucho en mi círculo de amigos es que tienen el paradigma de una vida de trabajo de 8 a 5 y no se dan la oportunidad de participar en actividades voluntarias, por ejemplo. ¿Qué material de lectura me podrías recomendar sobre colaboración y co-creación? Uf, hay 5.000 millones de libros sobre eso. Pero esa pregunta me la hacen todo el tiempo, que es ¿cómo crear una comunidad? Les voy a decir, ya sé cómo. Obviamente hay muchos y la respuesta es incompleta, siempre va a ser incompleta y nunca va a ser estable, pero para mí una comunidad se crea cuando le pones nombre, apellido y cara a todas las personas, y una historia a todas las personas que forman parte de esa comunidad. Eso nos falta mucho, porque a veces decimos, sí, somos la comunidad de no sé qué, y somos bien emprendedores, van y se sacan las selfies y luego no pasa nada. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es saber la historia de cada persona y cómo se entrelazan esas personas. Entonces, si quieres hacer cosas innovadoras y creativas, encuentra a estos creativos. Ahora, no todas las personas pueden ser creativas. De hecho, es muy bueno que no todas las personas sean creativas, porque si no, ¿quién haría que funcionara el planeta? ¿No? Necesitamos de todos. Nosotros creo que somos una especie aparte, Romy. No mejor ni peor, ni mucho menos. Simplemente somos personas que nos gusta crear y no todos van a tener esa vocación. Te puedo decir, y no tiene nada de malo no tenerla. Yo estoy casado con Ula, que es una maravilla, bueno, literalmente la amo, pero ella trabaja con un trabajo normal y es feliz ahí. Así que no es crítica, pero yo sí te invitaría a que quizá para que crees tu red de colaboración, busques a las personas que están con esta misma inquietud que tú y puedas hacer esas redes con ellos. Pero sí es importante que hagas la red. Ahora, veo que es muy jovencita, así que a lo mejor hay etapas para todo. Hay etapas en las que te tienes que hacer bueno en algo, o sea, en algo que es tu core. En mi caso es la música, pero en el caso o sea, hay miles de cosas en las que tú diseño, no sé qué, a qué te dediques. Y de ahí te vas desprendiendo hacia otras disciplinas. Pero lo que es importante para los creativos, me parece, que es súper importante, es que se hagan buenos en algo, en lo que sea, me da igual. Pero porque lo que es importante no es que sean buenos o malos en algo, lo que es importante para mí es que aprendan a tener la disciplina, la constancia, la perseverancia que aprendes cuando te haces bueno en lo que sea. Y después esa misma disciplina, esa misma, decía un amigo, ese aprender a aprender, ¿no? Que te enseña, por ejemplo, en la música es muy típico que tocar un instrumento es muy difícil, entonces tienes que hackear tu cerebro varias veces, ¿no? Primero aprender la mano derecha, luego aprender la mano izquierda, luego juntarlas, luego estudiar lento, estudiar rápido, estudiar con metrónomo, estudiar sin metrónomo, o sea, tienes que estar hackeando a tu cerebro para que aprenda más y absorba más. Y eso mismo lo puedes pasar para aprender a estudiar, para aprender a hacer código para la computadora, a hacer diseño, a tener ideas, a lo que sea. Entonces es muy importante que en tu caso veas qué vas a aprender, qué es tu core, de veras lo que te define en el sentido como creativo, y después empiezas a crecer y a la hora de que empiezas empieza a crecer también tu comunidad. Ten paciencia, también creo que estás muy jovencita y creo que tienes un futuro maravilloso. Esto no se crea de la noche a la mañana, esa es otra cosa, ¿no? Que sí requiere tiempo. Hola, Mauricio, ¿tienes alguna pregunta, Mauricio? Encantado de ir a Perú, me han dicho la comida, qué espectacular la comida de Perú, ¿eh? Ay, Dios mío, qué maravilla. Mauricio, tienes 3 puntos, no sé si me estás escribiendo o ya escribiste.
Acá está, ahora sí. Yo tengo muchas inquietudes respecto a lo que me gusta y es que me gustan muchas cosas. Ya somos dos, ¿eh? Me gustan muchas disciplinas, ya somos dos. Me llama la atención, me gusta la música y dentro de la música trato de explorar distintos géneros e instrumentos, aunque mi perfil es psicológico clínico. Está buenísimo. Combinan las dos cosas. O sea, no te tienes que dedicar a una cosa. De hecho, yo argumento, toda mi vida he argumentado desde hace unos 6 años, perdón, no toda mi vida, pero desde hace 6 años argumento que las únicas cosas que son realmente originales es cuando combinas varias disciplinas y creas algo que, por ejemplo, no existía antes, ¿no? Por ejemplo, si combinas tecnología de sensores con educación, por ejemplo, eso podría ser interesante para ver nuevos salones de clase. Imagínate que el salón de clase te empiece a dar feedback para tu educación, desde qué tanto estás poniendo atención, qué tan concentrado, qué postura de la silla tienes, y esa tecnología ya existe, entonces ya nada más la tenemos que combinar con educación. Ahora, música y psicología, olvídate, o sea, hay un potencial enorme porque puedes dedicarte desde términos de eh, terapia, puedes hacer, eh, por ejemplo, estudiar a nivel neurológico qué pasa con la música en el cerebro cuando alguien está escuchando o tocando, que es una de las cosas que más se investiga en el mundo. Y puedes combinar perfectamente música y tecnología y música y psicología. Así que yo lo que te diría es, primero estudia una, la que más te guste, la que sea tu core otra vez, y después estudia la otra. Esto es algo como muy raro, pero una de las cosas que creo que no es interesante, y eso me consta porque a veces cuando nos ha tocado o aceptar a alguien en la universidad o contratar a alguien, y ves que en su currículum, por ejemplo, estudió psicología, estudió la maestría en psicología y hizo el doctorado en psicología, y dices, uff, o sea, pues te cuate que no está interesado en otra cosa. En cambio, cuando vemos un perfil que dice, estudió psicología y luego hizo su maestría en sepa Dios que en neurociencia y ahora quiere hacer un doctorado en política pública, nos encanta. ¿Sabes? Porque eso habla de justamente una mente creativa, curiosa, ambiciosa también, en el buen sentido de decir, quiero aprender más de otra cosa, y luego te vas a ser una persona súper interesante porque vas a poder combinar estas cosas. Creo que es súper importante que la gente pueda combinar eso. Creo que es muy natural en los humanos que nos interesen varias cosas y no tenemos que dedicarnos a una cosa. No, eso nos han dicho toda la vida, pero para nada, ¿eh? Lo más que crezco, lo más que me hago viejito, lo más que me doy de palmaditas diciendo qué bueno que no nada más escribo música, porque me encanta escribir música, ¿eh? Amo escribir música, pero 3 o 4 horas al día. Y el resto de las horas me interesa leer de psicología, me interesa leer de 1000 cosas más. Entonces te diría lo mismo. Pues nada, eso, creo que ya acabamos. Hola, Clau, perdón, es que vi tu, Clau Castillo, perdón, es que vi tu nombre y bueno. Oigan, pues si no hay más preguntas, esto fue un placer. Creo que vamos a poder hacer esto mucho más seguido. Estoy viendo si hago esto cada semana, pero más bien para hablar de sus proyectos, no tanto de los mismos, de esta presentación. Esto fue porque me pidieron hacer un webinar, luego falló la plataforma y bueno, al final somos 30 conectados, no está tan mal. Entonces, bueno, en fin, les agradezco muchísimo. Cualquier comentario, lo que sea, ya saben, me pueden contactar en mis redes sociales o por correo, lo que sea. Mi Twitter es Edgar Barroso, así que está muy fácil. Muchas gracias, Iraís. A darle, o sea, nosotros no nos detiene nadie, 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 nadie. O sea, que no les digan nadie que no pueden hacer lo que quieren hacer. Claro, siempre y cuando ustedes hagan esto de ser realistas en el buen sentido, o como decía un amigo, con sueños disciplinados, donde estén dispuestos a pasar horas haciendo lo que quieren ser, hacerse buenos en lo que hacen y ser autocríticos, decir, esto no está tan bien, no está tan mal, es muy importante. Aquí no, ¿qué te puedo decir? Yo debería estar tomando el curso contigo. Así que bueno, yo encantado a crear, sí. O sea, si no, digo, no es para todos, pero para los que es nuestra vocación, venir a ese planeta para crear cosas que no existen y que deberían de existir, hay que crear. Y hay que ver la manera en que esa creación te dé para vivir una vida digna, una vida honesta
y una vida que puedas crear empleos para los demás. Eso es importantísimo. Empleos que además sean empleos creativos, justamente. Entonces, claro, hay que darle para adelante. Gracias a ti, Ricardo. Hay que rehacernos. Todos estamos en el proceso de rehacernos, reinventarnos. Así que cualquier cosa, hay que ponerle mucho esfuerzo, porque los decía, no es una vida fácil, ¿eh? El creativo no es como, soy bien creativo y se me ocurren ideas. No. De hecho, casi todos los gentes más creativos que conozco son bien tranquilos y tienen mucha paz y mucha soledad en el buen sentido, ¿no? O sea, son gentes que trabajan en sus estudios por horas, imaginando, creando, teniendo la paciencia, etcétera, ¿no? Así que bueno. Gracias, Edgar, por tu excelente participación, sobre todo tu paciencia. Estamos revolucionando los webinars y estamos revolucionando la democratización de la innovación y el emprendimiento en toda América Latina. Pero lo vamos a hacer con tu participación en Scaling Up LATAM. Es en donde vas a poder encontrar varios webinars como el de Edgar y sobre todo un seguimiento puntual de lo que está pasando en innovación y emprendimiento y los negocios en América Latina. Así es que lo único que podemos hacer es agradecerle a Edgar todo su apoyo, su comprensión y sobre todo ese gran mensaje que nos está dando sobre la creatividad y sobre el emprendimiento. De nuevo, gracias a todos los participantes, a los sponsors, a los aliados y a los buenos amigos que estamos juntos haciendo de esto una revolución en la tecnología y sobre todo en la educación de América Latina. Gracias.